Hola, hola, en el día de hoy vamos a estar mirando, según la serie que estamos analizando de la Trinidad de Dios, hoy nos corresponde el capítulo de El Padre y la Trinidad. Entonces, para esta oportunidad, en esta oportunidad, pues vamos a estar mirando, pues en el capítulo anterior estuvimos viendo Jesús y la Trinidad, hoy será la oportunidad para el Padre y la Trinidad. Con la ayuda de Dios vamos a estar viendo este capítulo. Le habla a su hermano Daniel y acompáñanos en este capítulo del día de hoy. Bien, entonces, el Padre y la eternidad. Este estudio tiene dos objetivos. El principal es intentar explicar o intentar aproximarnos a la Trinidad del Padre, al rol del Padre en la Trinidad, perdón, al rol del Padre en la Trinidad. Y el segundo punto sería resaltar cuál sería el nombre, digámoslo así, deseable con el que podríamos dirigirnos al Padre. ¿Sí? Entonces, dos puntos, el rol del Padre en la Trinidad y resaltar un buen nombre para dirigirnos al Padre. ¿Ok? Entonces, en el primer punto dice el rol del Padre en la Trinidad. Aquí nos vamos a detener unos minutos, vamos a revisar esto. Entonces, consideremos la frase inicial. Dice, el Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Entonces, esa sería como la frase inicial. El Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Esto no quiere decir que Jesús o el Espíritu Santo son creados, no. Y sí quiere decir que el Padre no debe su origen a absolutamente nada, ni nadie. El Padre no es originado por nadie. El Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Con respecto a engendra al Hijo, vamos a tocar unos temas que tocan hoy. Con respecto al bueno, hoy vamos a dedicarnos más que todo cómo se engendra el Hijo, pero desde el punto de vista del Verbo eterno. El Hijo como Mesías lo estuvimos mirando en el video anterior, el primer video que se hizo. Allí estudiamos el Hijo como Mesías. Hoy toca el Verbo eterno o revisar el estudio con respecto al Verbo eterno según lo detalla la palabra de Dios. Y el apartado de expira al Espíritu Santo, eso lo vamos a dejar para un video específicamente del Espíritu Santo. Bien, entonces, entrando en materia del rol del Padre, o sea, qué hace el Padre o qué papel tiene el Padre en la Trinidad, con respecto al Hijo, el Padre engendra al Hijo. Ahora, ¿por qué lo engendra? Dice la palabra de Dios en Hebreos 1.4. Dice, Hebreos 1.4. Por tanto, superior a los ángeles, perdón, dice, hecho por tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces aquí podemos ver que textualmente la Biblia dice que el Hijo es engendrado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, esta declaración tiene sustento. Yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Jesús que el Padre engendra? O sea, Dios engendra, el Padre engendra al Hijo, pero qué engendra el Padre? Bueno, el Padre específicamente engendra al Hijo en dos naturalezas. Lo engendra como verbo eterno, que es lo que vamos a hablar ahorita, y lo engendra como el Mesías Rey o como Jesús encarnado, que ya lo tocamos en el video anterior. Hoy vamos a detallar un poco acerca del verbo eterno. Jesús es la palabra del Padre en acción. Jesús es el verbo. El verbo es una palabra que indica acción. Jesús es la palabra en acción, en movimiento del Padre. Juan 1 dice en nueva versión internacional. En este video nosotros primamos el uso de la versión Reina Valera, pero en esta ocasión quisiera leer Juan 1, pero en la nueva versión internacional. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio.
Quiere decir, aquí dice, en el principio ya existía el verbo. Me gusta porque esta versión es un poco diferente. Y dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús, el verbo, era Dios. Y estaba con Dios antes de que todas las cosas fuesen hechas. Él estaba con Dios en el principio, dice el versículo 2. Ahora, otros versículos, además de este, que ratifican que Jesús es Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:13 también dice, Emanuel, lo llama Emanuel, que significa, Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora, versículos que ratifican que Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo dice antes de que el mundo fuese, o sea, antes de la creación ya Jesús existía. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, como conclusión a este apartado, recuerden que estamos hablando de las naturalezas de Jesús, pero aquí con un enfoque de el verbo eterno. Entonces, como conclusión, podemos decir que Jesús ya existía desde antes de su encarnación como el verbo eterno de Dios, porque Él es la palabra en movimiento que sale de Dios. Entonces, ese es un enfoque importante. Eso es lo que engendra, es decir, el Padre engendra a Jesús en dos naturalezas, como Mesías, como enviado y como el verbo. Ahora, ¿cuándo engendra? Y este es un punto importante. ¿Cómo que el Padre lo engendra? Porque eso podría entenderse como que Jesús es creado, pero Jesús no es creado. La forma en cómo lo entendemos o como podemos aproximarnos al entendimiento de esto es ¿cuándo lo engendra? Resumen de lo anterior. El Padre engendra al Hijo y lo engendra en sus dos naturalezas. Lo engendra como verbo y lo engendra como Mesías. Ahora, como verbo eterno, ¿cuándo lo engendra? Hebreos 1:5 dice, yo te he engendrado hoy. Ahora, la clave para entender este pasaje es entender primero el atributo de eternidad de Dios. Tenemos que entender primero la eternidad de Dios para poder entender ese yo te he engendrado hoy. Y es así. Dios vive en un eterno presente, en un eterno hoy. No hay ayer ni mañana. Dios no sufre el tiempo. Dios crea el tiempo. Dios no está en el tiempo. Dios está fuera del tiempo, en un eterno hoy, si se quiere entender, si se quiere decir así. Versículos que ratifican la eternidad de Dios y de Jesús. Salmos 92. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando específicamente de Jesucristo y le dice Dios fuerte. Es decir, Isaías está diciendo, Él es Dios fuerte. Ese niño es Dios. Ese niño es Dios y es eterno. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, ¿cuándo engendra el Padre al Hijo? Era necesario repasar estos puntos de la eternidad de Dios para que podamos, digámoslo así, conceptualizarlo mejor. ¿Cuándo engendra el Padre al Hijo? El Padre lo engendra el verbo
desde la eternidad y en la eternidad. Ahora, ¿por qué lo engendra en la eternidad? Cuando Hebreos dice 1.5, Hebreos 1.5 dice, yo te he engendrado hoy. Entonces, como Dios vive en un eterno presente, un eterno hoy, es decir, para Dios siempre es hoy, ese hoy también se puede entender como ese eterno, como, o sea, ese momento que no tiene antes ni tendrá después, o sea, siempre es hoy. Recordemos que Dios no sufre el tiempo, Dios crea el tiempo, Dios no está en el tiempo, dentro del tiempo, Dios está fuera del tiempo, Dios está en un eterno hoy, Dios no tiene ayer ni tendrá mañana. Recordemos que Pedro, segunda de Pedro 3.8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo para Dios es nada. Entonces, el Padre engendra al Hijo en un eterno, en un hoy eterno, o sea, en un eterno presente, en un hoy eterno. Siempre es y ha sido hoy para Dios. No hay ayer ni habrá mañana para Dios. No hay un momento en que no haya sido engendrado el Verbo y otro en que sí. No es así. Siempre ha sido eternamente engendrado el Verbo. Entonces, el Padre engendra al Hijo en un hoy eterno, en un hoy que siempre ha permanecido. Como dice Pedro, recordemos que para Dios un día es como 1000 años de los hombres, ¿sí? Entonces, Dios no es afectado por el tiempo. Entonces, recordemos lo que dice la palabra, que en el principio ya existía ese verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y recordemos nuevamente que Isaías 9:6 le dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo engendra el Padre al Hijo o al Verbo eterno? El Padre engendra al Verbo eterno desde la eternidad y en la eternidad. O sea, en un eterno hoy, en un eterno presente. Dios es atemporal. Dios no es afectado por el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es como intentando aproximarnos a el Padre y ese acto de engendrar al Hijo, como ya habíamos hablado, que Dios engendra al Hijo, pero lo engendra en dos naturalezas, como Mesías y como Verbo eterno. Y ese cuando lo engendra en un eterno presente, como para que tengamos esa claridad allí con respecto a eso. Como ya hemos dicho antes, el asunto del Espíritu Santo, cómo Dios inspira el Espíritu Santo, lo dejaremos para el próximo capítulo. Ahora bien, la segunda parte del video es el mejor nombre con el que nos podemos dirigir al Padre. Bueno, el mejor nombre para referirnos al Padre es el que Jesús dio acerca del Padre, o como Jesús lo llamó. Y Jesús lo llamó simplemente Padre. Jesús le dijo, Padre. Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús dice, el Padre que me envió. Jesús lo llama el Padre. Ahora, hay un punto aquí y me gustaría también aterrizar otro poquito o detenernos otro poquito. Sería, es incorrecto pensar que cuando decimos Jehová, solo nos estamos dirigiendo al Padre. ¿Sería incorrecto pensar eso? Que si decimos Jehová solo estamos pensando en el Padre. La respuesta es, si nosotros negamos que el nombre del Padre también puede ser atribuible, el nombre de Jehová también puede ser atribuible tanto al Hijo como al Espíritu Santo, entonces digamos que la interpretación de pronto no es del todo correcta. Es decir, que Jehová es atribuible tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿pero de dónde sacas eso?
Leemos Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De nuevo, la palabra Dios aquí es Elohim o Elohim, que es la misma empleada en Éxodo 23, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la palabra Elohim en hebreo es una palabra plural y es una palabra, bueno, ya eso lo habíamos explicado en el video anterior, es una palabra plural que habla de la plural, de la Trinidad de Dios, por así decirlo, para no enredarme con esa palabra, de la Trinidad de Dios específicamente. Es decir, cuando dice nuestro Dios, hablando de las tres personas divinas, también dice, también lo puedes llamar Jehová. ¿Por qué? Porque dice Jehová nuestro Dios. O sea, es como si estuviera haciendo equivalente el nombre de Dios, que es en ese versículo específicamente es Elohim, estuviera haciéndolo equivalente a Jehová. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, le puedes decir Dios o le puedes decir Jehová. Y como Dios allí se está refiriendo a las tres personas, entonces Jehová puede entenderse que también es atribuible a las tres personas. Es como si dijera, si dices Dios o dices Jehová es lo mismo. Es decir, Dios y Jehová es lo mismo. Pues hay como, digamos, como una equivalencia en esa palabra. Entonces, si dices el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es equivalente a decir el Padre es Jehová, Jesús es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Pero recuerden que Dios es uno, dividido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, el mejor nombre con el que nosotros nos podemos referir al Padre es el que Jesús dio acerca del Padre. Jesús lo llamó Padre. Así lo llamó Jesús, Padre. Ese es el nombre con el que mejor nos podríamos dirigir al Padre, Padre, ya que si decimos Jehová, o Dios, estamos refiriéndonos a los tres directamente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y recuerden, los tres son uno, un Dios, tres personas. Finalmente, como ya pues aterrizando ya en el tema, pues ya y cerrando también, el rol del Padre en la Trinidad sería el Padre en la Trinidad. El Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Y el Padre no debe su origen a absolutamente nadie. El Padre no procede de nadie. El Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Ese sería el rol del Padre en la Trinidad de Dios. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, de mucho fortalecimiento para el conocimiento. El objetivo es llevar una palabra pues de Dios y una palabra que esté basada en la Biblia, que esté basada en textos bíblicos, que todo esté sustentado pues y todo para la gloria de Dios y para esclarecer la verdad. La palabra dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.